Cordial saludo, mi nombre es Criselena Correa Montalvo, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNA, del curso Guitarra. Vamos a ver la línea de tiempo de la evolución de la guitarra. Vamos a empezar desde el siglo V antes de Cristo. Como vemos, aparece lo que es entre los años 401 a 500. Aparece la guitarra quitara. Este instrumento musical de origen griego tenía un cuerpo trapezoidal y estaba hecho con cuerdas de tripa de animal. Tenía más o menos entre 4 a 7 cuerdas. Tenía una caja de resonancia muy grande, un mástil largo y se usaba en ceremonias en la música de la antigua Grecia. Bueno, como vemos, ella fue evolucionando y luego aparecemos por acá en el siglo XIII después de Cristo, año 1201 a 1300. Aparece una guitarra muy popular y es la guitarra laúd. Esta se le considera la guitarra árabe de origen musulmán, la primera guitarra que crearon allá en los árabes y fue introducida a España por los árabes y era la más importante por tener una quinta cuerda, ya un poquito más moderna y con un sonido más suave. Luego aparece en el siglo XV después de Cristo, año más o menos 1401, la guitarra latina. Esta se mantuvo hasta final de la Edad Media. Contaba con 3 dobles y una simple, que era la cuerda más aguda, conocida como prima. Este modelo de guitarra se difundió por todo el continente europeo, llegando muchos países a comprarla y a popularizarse entre los músicos. Luego, a mitad de este mismo siglo XV, aparece la vihuela de mano. Esta guitarra tenía parecido a un violín y contaba con 6 órdenes de cuerda en vez de 4. Era muy diferente a la latina. Como vemos, era muy preferida por la música polifónica de cámara y capilla, pero desapareció en el siglo XVII. Siempre duró unos siglos en uso esta guitarra vihuela de mano. Luego aparece en el siglo XVI, año 1501 a 1600, la guitarra española. Este instrumento de cuerda se originó directamente allí en España, superando a la vihuela de mano. Ya venía con unas capacidades más avanzadas a la vihuela de mano. Como vemos, cada vez que se iba diseñando una guitarra siempre iba superando a la que estaba y así sucesivamente se iba modernizando. Tuvo mucha acogida en países como Francia, Italia, Inglaterra y tenía 4 órdenes. Se usaba en gallardas, en danzas, en fiestas, en canciones. Empezaron diferentes músicos a empezar a crear notas, a cantar y a volverse muy populares los músicos. Como vemos, luego en el siglo XVII después de Cristo aparece aquí la guitarra barroca, directamente en este periodo barroco entre los años 1601 y 1700. Este instrumento de origen europeo tenía un cuerpo más grande, un mástil corto y 5 a 6 órdenes de cuerdas dobles, el cual producía sonido suave. Se usaba en lo que eran las danzas, el flamenco, la música barroca y se extendió por toda Italia, Francia y Alemania. También esta guitarra se volvió muy popular. Luego aquí en el siglo XVIII después de Cristo, comprendido entre los años 1750 y 1800, vemos lo que es la guitarra clásica. Aparece esta guitarra, los guitarristas, los que empezaron a hacer guitarras, entonces empezaron a crear esta guitarra que la llamaron guitarra clásica. Esta se convierte en un instrumento muy popular, muy famoso, muy comprado en toda Europa, especialmente en España, en Italia, utilizándose más que todo en la música clásica, la música folclórica y popular. La diseñó Antonio Torres Jurado.
Este fue el diseñador de esta guitarra, donde empezaron a comprarla y a expandir guitarra por todas partes usando una madera de muy buena calidad. Bueno, aquí encontramos en el siglo XIX también, más adelantico, este siglo comprendido en el 1800 y 1900 después de Cristo, aparece la guitarra romántica. Llegó en este momento el romanticismo a toda Europa y a todo el continente, a todo el mundo entero, donde empezó a llegar canciones románticas, empezaron a cantar y vemos muchos famosos, como esa música ha quedado atrás cuando surgió esta guitarra romántica con ese sonido tan suave, tan hermoso que construyeron esta guitarra. Aparece la guitarra, se vuelve más popular en toda Europa, en América del Norte, y se desarrollan nuevos estilos de guitarra, como la guitarra romántica, que es la que estamos viendo aquí en pantalla, y la guitarra flamenca. Luego seguimos al siglo XX después de Cristo, en los años 1900 y 2000, ya con la llegada de la tecnología, aparece esta guitarra electrónica. Se inventó en la década de 1930, pero ella fue revolucionando y empezó a surgir al mercado en este siglo, en 1900, y vemos que fue revolucionando la música popular, como el rock, el rock and roll. Vemos también el blues y el jazz, y fue Andrés Segovia quien la hizo convertir en el instrumento más importante en el mundo entero, usada en conciertos musicales y muchos eventos. Vemos que este señor Andrés Segovia la hizo, la construyó, la diseñó con todas las capacidades, de tal manera que podían ir a conciertos, y como era electrónica, pues producía un sonido más agudo, ya a través de la energía, todas estas cosas, donde ella daba como resultado hacer un buen espectáculo, un buen show en un concierto. Y finalmente llegamos al siglo XXI, que es el que estamos en este momento, que este siglo XXI comprende desde el año 2000 hasta ahorita la actualidad, en este 2025 que estamos. Aquí aparece lo que es la guitarra moderna. Esta guitarra ya viene de diferentes colores, de diferentes materiales, no solamente de madera, sino que ya viene de otros materiales más avanzados, más finas, los procesos ya vienen con aplicaciones para entonar las notas, para acomodar el sonido. Ya es una guitarra muy moderna, como dice la palabra, donde se está usando la tecnología digital y la electrónica a la vez, que avanzan cada vez rápidamente, avanzan más, permitiendo la creación de guitarras más versátiles y con más efectos. Surgen más estilos de música como el rock, el metal, el pop, vemos el vallenato moderno, vemos merengue, vemos salsa, bueno, vemos diferentes géneros musicales que están en este momento en la actualidad, donde se le está dando uso a la guitarra, a sus diferentes notas. Y como les decía en un principio, el uso de esta guitarra moderna ha hecho de que ya hoy en día hay aplicaciones donde se le pueden afinar sus cuerdas o sonidos. Bueno, muchísimas gracias a la atención prestada. La referencia que escogimos para la investigación de esta línea de tiempo es de Ramos y 2005, Historia de la guitarra y guitarristas españoles. Muchas gracias.